Bien, esta clase del día de hoy pues trata sobre el espectro de imagen de la epilepsia refractaria. Es una breve introducción realmente porque el tema es amplio, pero vamos a empezar diciendo que la definición anteriormente era considerada la epilepsia como aquella crisis que provocaba signos y síntomas secundarios a la actividad eléctrica anormal del cerebro, pero que de base tenía una predisposición para sufrir nuevas crisis en el futuro. Por lo tanto, este término se ha ido modificando y para el año 2013 la Liga Internacional contra la Epilepsia consideró oportuno incluir los siguientes descriptores, que para ser considerado epilepsia, pues al menos el paciente debe presentar dos crisis que no sean provocadas o reflejas, es decir, que no tengan un sustrato subyacente, ya sea un traumatismo o una intoxicación, y que sean reflejas a estímulos que normalmente no producirían sintomatología alguna en una persona sana, como los estímulos luminosos, y deben estar separadas por más de 24 horas, es decir, que las que ocurren en un lapso menor a las 24 horas son consideradas la parte de la misma crisis, y las que superan este tiempo, pues sí son consideradas que son crisis diferentes y no pone un límite. Ahí tendrá que ver mucho la parte clínica, porque tampoco se diagnostica como epilepsia si una persona convulsionó cuando era un bebé y posteriormente cuando era adolescente por una intoxicación o un traumatismo vuelve a convulsionar. Aunque son dos crisis en su vida, no cumplen los criterios para ser diagnosticado como epilepsia. Otra de las cosas es que las crisis no provocadas o reflejas tienen que presentar, este individuo debe presentar una predisposición a sufrir crisis recurrentes mayor al 60%. Esto lo calculan en base a las características clínicas, a la causa o al contexto epidemiológico de cada paciente. Y también engloba los pacientes que tienen un síndrome epiléptico, ya sea por una malformación o un daño estructural, en los cuales ya está bien identificada la causa. En cuanto a la epidemiología, pues la epilepsia es un trastorno, antes llamado trastorno, hoy se prefiere utilizar el término enfermedad, ya que cuando se denominaba trastorno, que era un término más amplio, le restaba mucha importancia o relevancia, y realmente que es un problema de salud que genera mucha discapacidad. Afecta a un número importante de la población mundial, que representa el 3%, y es más frecuente en países pobres. No tiene una predilección por sexo y es muy frecuente en la infancia, lo cual genera que produzca muchas secuelas. Y tiene una etiología multifactorial. Pero a lo que nos trae la revisión de hoy es a la epilepsia refractaria, que es un tipo de epilepsia en la cual veremos que a pesar de que los pacientes son diagnosticados y tratados adecuadamente, estos siguen sufriendo de crisis y presentan limitaciones funcionales y en la cognición, así como en su desarrollo físico. Por lo tanto, pasan a la categoría de epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico por lo general, o fármaco resistente, y es aquí donde todos los estudios de imagen toman una relevancia muy grande. Este número de pacientes representa el 10 al 40% de los casos de epilepsia, y básicamente estos pacientes van a mostrar una alteración estructural que les ocasiona su problema. En estos casos, la cirugía llega a ser la única opción curativa,
Y el estudio de elección desde el punto de vista de imagen, pues es la resonancia magnética cerebral con un protocolo específico para el estudio de las causas de epilepsia. En los casos que se realiza tomografía, pues esta será utilizada como un estudio complementario en los cual se utiliza específicamente para valorar calcificación, hemorragia o remodelación ósea. Estos parámetros, si bien es cierto, pueden ser investigados también mediante resonancia, no supera la sensibilidad que tiene la tomografía para estos casos. Por lo tanto, la tomografía es un estudio complementario, sin embargo, no será el primer estudio a realizar. La Liga Internacional en contra de la Epilepsia recomienda que todo paciente con epilepsia que cumpla los criterios para realizarse una resonancia magnética se le practique. Y estos serán aquellos pacientes en los que la clínica no es típica y no responden adecuadamente al tratamiento. Por lo tanto, estaría indicada forzosamente hacer una resonancia magnética cerebral, al igual que un electroencefalograma. Pero esta solicitud debe venir orientada por parte del médico clínico, en este caso el neurólogo, el cual a través de su valoración clínica focalizará el probable sitio anatómico del cual proviene la sintomatología. Para eso, el amplio conocimiento de la anatomía, de la neuroanatomía, de todas las funciones corticales, ¿verdad?, de las zonas elocuentes, juega un papel fundamental para que la resonancia sea enfocada a buscar pequeños detalles que de lo contrario podrían pasar desapercibidos. Y esta información debe ser complementada con electroencefalografía, ¿verdad? Se realizará un protocolo de imagen de resonancia magnética cerebral específico para investigar epilepsia, que difiere del protocolo convencional de rutina para cerebro. Ya veremos en qué parámetros. Y este es un dato interesante, que cuando una resonancia magnética cerebral se hace con un protocolo de rutina y es leído por un radiólogo no experimentado en estudios enfocados en epilepsia, la detección de las anormalidades estructurales es baja. Casi se identifican solamente 4 de 10 casos. En cambio, cuando se opta por un protocolo específico para investigar epilepsia y es leída por un neuroradiólogo con alta experiencia en estudios para investigar epilepsia, la sensibilidad asciende hasta 9 de cada 10 casos. Entonces podemos ver la marcada diferencia que esto puede representar para el tratamiento de un paciente. También es importante saber que en los países desarrollados donde tienen un protocolo de manejo para estos pacientes, específicamente en el área pediátrica, cuando un paciente tiene todos los parámetros clínicos y la imagen de resonancia magnética reporta normal, pues es derivado a un nivel mayor de complejidad para que sea investigado con un equipo multidisciplinario altamente capacitado, en el cual participan los neurólogos con especialidad en epilepsia, los neuroradiólogos con alta experiencia en estos estudios, los neurocirujanos también, porque está demostrado que hasta 50% de los pacientes que fueron diagnosticados como normales previo a la cirugía de
del lóbulo temporal por epilepsia originada en este sitio, mostraron que había esclerosis en este tejido cerebral y no se había podido evidenciar en el prequirúrgico. En cuanto al protocolo, tenemos que saber que actualmente los equipos de resonancia magnética recomendados para hacerlos son los que tienen magnetos de 3 Tesla, ya que dan una mejor resolución espacial de la imagen y también acortan los tiempos de adquisición. Sin embargo, en algunos lugares donde se hace investigación, se hacen estudios con magnetos de 7 Teslas, los cuales mejoran aún más la calidad de la imagen, obviamente, pero no se cuenta con este tipo de equipos en todos los hospitales. Por lo tanto, el equipo de 3 Teslas es útil con bobinas o antenas multicanal. Y el protocolo, pues una de las bibliografías de este autor, Welmer y su equipo, enuncia los 6 esenciales que toda resonancia magnética cerebral para investigar epilepsia debe contar. Y esto incluye secuencias T1 que deben ser isotrópicas. A esto me refiero con que deben ser cortes milimétricos, recomiendan de 1 milímetro para hacer reconstrucciones multiplanares 3D. Obviamente que estas adquisiciones van a demorar más de lo que podría demorar una resonancia convencional del cerebro, pero brinda mucho mayor detalle anatómico y permite la detección de pequeñas áreas de alteración morfológica a nivel de la corteza. También se recomienda hacer secuencias potenciadas en T2, al menos en 2 planos, de elección para muchos de los autores, la axial y la coronal, sobre todo la coronal porque permite valorar el área de los hipocampos y la fosa posterior, ya que disminuye la cantidad de artefactos que podrían generarse, y la secuencia FLAIR, que también se recomienda hacer en 2 planos, y hay algunas instituciones que prefieren hacerlo el FLAIR en 3D, milimétrico a cortes de 1 milímetro, ¿verdad? Que esto es un arma de doble filo porque también puede generar mucho artefacto que puede ser confundido. Sin embargo, las personas que están involucradas en estos protocolos, pues, son especializados en ello y por lo tanto lo detectan. Y pues también se recomienda hacer secuencias sensibles que pueden detectar calcificaciones y o hemorragia, en este caso representado por la hemosiderina, ya que están dentro de las causas estructurales que pueden ocasionar epilepsia. En este caso, pues las secuencias potenciadas, de eco de gradiente y las potenciadas en la sensibilización magnética de la susceptibilidad magnética son las recomendadas. Y el uso de contraste paramagnético, en este caso gadolinio, no se recomienda de rutina. Esto se hace únicamente en aquellos casos donde se detectan tumoraciones, procesos infecciosos y que ameritan la aplicación de contraste. Hay otras secuencias y técnicas especiales que también son incluidas, como la difusión, que es altamente sensible para detectar lesión cerebral representada por el edema vasogénico, citotóxico y vasogénico. La secuencia Gray y las de susceptibilidad magnética, como se las mencioné anteriormente, la espectroscopía, en las cuales normalmente esto es muy útil en los casos de esclerosis mesial, donde se altera la relación N-acetilaspartato-creatina,
y pues se puede hacer con técnica monovoxel o multivoxel. Y también tiene un papel relevante los estudios de medicina nuclear para valorar la función metabólica del área de interés, ya que está comprobado que el tejido cerebral que es epileptógeno tiene una hipocaptación de el radiofármaco, por lo tanto podría mejorar la detección de pequeños focos de alteración. Y ahora pasamos a lo que son las causas frecuentes de epilepsia refractaria, realmente que son muchas, pero vamos a mencionar algunas. De las más frecuentes tenemos las dos más frecuentes. La esclerosis hipocampal es la que representa la mayoría de casos, y pues se representa de esta forma en proyecciones coronales, tanto en las secuencias T2 como en el FLAIR, y en el secuencias T1. También podemos observar cuando la atrofia de este segmento es unilateral, es mucho más fácil detectarla. Pero tenemos que tomarnos el tiempo para evaluar esta zona, ya que es una de las causas más frecuentes. Y lo que caracteriza esta patología es la pérdida del volumen del hipocampo. Hay varias técnicas para hacerlo. La mayoría de radiólogos lo que hace es que de una forma cualitativa lo hace al comparar los hipocampos. Sin embargo, hay software que permiten hacer una medición segmentaria volumétrica de todo el hipocampo en cortes oblicuos longitudinales, y son medidas más fidedignas y más reproducibles. Sin embargo, no están al alcance de todas las instituciones. La segunda causa más frecuente, y sobre todo en la edad pediátrica, es la displasia cortical focal, la cual es un trastorno de la diferenciación neuroblástica en el periodo embrionario, la cual puede ser genéticamente condicionada o adquirida por alguna injuria intraútero, la cual se caracteriza por la pérdida de la interfaz entre la sustancia blanca y la sustancia gris, la cual es focal, como su nombre lo indica, y queda evidenciado de mejor manera en la secuencia FLAIR y en el T1. Cuando los focos tienen un importante tamaño, pues son fácilmente identificados, pero en ocasiones son sutiles, y por lo tanto aquí la secuencia T1 3D milimétrica con adquisiciones en los 3 planos representa una poderosa herramienta para poder identificar las alteraciones que sean muy sutiles, ya que la orientación de las circunvoluciones nos puede jugar en contra al momento de identificarlas. Y como pueden ver en estas imágenes, son casos de la literatura. Muchas veces estos hallazgos podrían pasar desapercibidos si no tenemos los datos clínicos, si no tenemos la indicación correcta del estudio, si el protocolo no se realiza adecuadamente. Y por lo tanto el diagnóstico pasará desapercibido, y esto retrasa el tratamiento de los pacientes. El grupo de causas conocidas como malformaciones corticales, aparte de la displasia cortical, tenemos la lisencefalia, en la cual esta malformación cerebral se caracteriza por surcos que son cortos, y
de circunvoluciones de gran tamaño que hacen perder la superficie de la corteza cerebral normal y hace recordar la imagen como en reloj de arena en las secuencias adquiridas en un plano axial, donde caracterizamos la corteza cerebral como una superficie lisa con pocas circunvoluciones y surcos de escasa profundidad. La puede haber de dos tipos, la que es difusa y la que es nodular o en adoquín. Como podemos ver en esta imagen, en una proyección o corte sagital, donde vemos un patrón que recuerda el adoquinado. Y pues son causas que, si bien es cierto, son evidentes anatómicamente, en los lugares donde no se cuenta con resonancia magnética o tomografía cerebral, pasan desapercibidos porque los neonatos no son investigados desde el punto de vista anatómico. Solamente se les da tratamiento y no hay mejoría clínica. También tenemos la esquisencefalia, pues mencionar, ¿verdad?, que se trata de una alteración donde hay una hendidura que comunica el espacio subaracnoideo con la luz ventricular, y lo importante aquí es que la pared de la hendidura está revestida por corteza que es patológica, se acompaña muchas veces de polimicrogiria, y esta corteza muchas veces es la que ocasiona las descargas que originan la epilepsia. La hay de labio abierto y de labio cerrado. También tenemos la polimicrogiria, en la cual hay surcos múltiples, aumentados de número, pero su morfología no es normal, son de menor tamaño y los surcos también son menos profundos. Estas malformaciones se asocian muchas veces con heterotopias o con displasias corticales, y por lo tanto también se manifiestan muchas veces con crisis epilépticas. En los casos de hemimegalencefalia, pues es un trastorno altamente negativo que ocasiona un deterioro clínico muy alto, en la cual lo que caracteriza esto es una hipertrofia de uno de los lóbulos, perdón, de uno de los hemisferios cerebrales o parte de él, que esto ocurre en las primeras etapas y que en las fases tardías se va a caracterizar por una pérdida de volumen o atrofia cerebral focal. Y en los casos de heterotopia, que este es un problema en la migración neuronal, en los cuales en lugar de existir las 6 capas normales de la corteza, solamente se encuentran 4 y son patológicas, pues evidentemente van a generar un problema en la conducción nerviosa de neurotransmisión, y por lo tanto son focos de epileptógenos. En los casos de los síndromes neurocutáneos tenemos la esclerosis tuberosa y el síndrome de Sturge-Weber. Para mencionar la esclerosis tuberosa, pues es un problema genético. La mutación de un gen provoca un fallo en el citoesqueleto, específicamente en las neuronas, lo que ocasiona es la formación de tubers o nódulos corticales y subependimarios, que son característicos. Estos muestran un realce intenso durante la fase contrastada de la resonancia magnética, y el nódulo de mayor tamaño con mayor realce normalmente es el foco epileptógeno. Por lo tanto, tiene una alta relevancia conocer a detalle esta entidad. En los casos de tumores, pues es sabido que muchos de los pacientes que presentan tumores cerebrales debutan con crisis epilépticas,
y es así como se llega al diagnóstico. Sobre todo, los tumores que mayormente ocasionan crisis epilépticas son los gangliogliomas del lóbulo temporal. Sobre todo estos representan la mayoría, pero también en la población pediátrica juegan un papel importante los tumores neuroepiteliales disembroplásicos y los astrocitomas. Pero también los tumores extraaxiales, como es el caso del meningioma, cuando tiene un gran comportamiento de edema perilesional, puede producir crisis epilépticas. Y este es el ejemplo de un paciente donde podemos observar cómo en esta secuencia T1 con contraste gadolíneo vemos esta masa extraaxial que muestra el signo clásico de la cola dural con un realce homogéneo e intenso, o más bien el realce es heterogéneo, porque en este caso los meningiomas, cuando tienen una degeneración o son de alto grado, pues tienen un componente de edema perilesional mayor, como es representado en esta secuencia T2, y es esto lo que ocasiona las crisis epilépticas. Por lo tanto, al retirar el tumor, este paciente podría tener una curación de sus síntomas. Y también hay que tomar en cuenta las malformaciones vasculares, principalmente dos. Los casos de los cavernomas y las malformaciones arteriovenosas, pues son las principales. Para representar aquí el caso de un cavernoma, podemos ver cómo en los estudios por tomografía son lesiones que muchas veces calcifican, lo cual en la resonancia magnética nos da esa señal hipointensa, y también la señal típica de vaso sanguíneo, ¿verdad? Donde hay ausencia de señal. Esto hay que tener o hacerlo de manera complementaria, ya que estos problemas pueden verse complicados con hemorragias, trombosis o básicamente o calcificación. Y ya para ir terminando, pues las otras causas o misceláneas, conocidas como misceláneas, que pueden desencadenar crisis epilépticas son la gliosis o la fibrosis, que son de múltiple etiología, ya sea post-infecciosa, post-eventos isquémicos, hemorrágicos, post-traumatismos. Todas las causas de injuria cerebral que ocasionen gliosis podrían ocasionar crisis epilépticas. Y es el caso de esta paciente, en la cual podemos observar que presenta ventriculomegalia con retracción de la pared lateral del ventrículo izquierdo, lateral izquierdo, la cual altera su morfología con hiperintensidad del parénquima cerebral en estos sitios, representados en la secuencia FLAIR y en este T2, que son compatibles con gliosis. Y probablemente esto esté relacionado a una enfermedad isquémica, ya que es lo más frecuente en los pacientes adultos. También recordar que la causa infecciosa, como es en el caso de este paciente, una encefalitis herpética, que es muy clásico, la afectación del lóbulo temporal de forma bilateral, es donde vemos ese proceso inflamatorio que es más evidente en las secuencias FLAIR, y en T2, donde el contexto clínico del paciente nos hará dar con mayor seguridad la recomendación diagnóstica. Y los estudios control muchas veces lo que evidencian es atrofia cerebral acompañada de gliosis. Y para terminar, no hay que olvidar también los problemas como los encefaloceles, que por muy inofensivos que parezcan, la protrusión del parénquima cerebral puede ocasionar irritación de la corteza y esto ser un foco epileptógeno, como es el caso de esta paciente femenina, la cual presenta este encefalocele temporal izquierdo, que el defecto óseo es mejor
visualizado mediante la tomografía en ventana para hueso, y en esta reconstrucción volumétrica podemos ver toda esta porción de corteza cerebral que protruye y que le ocasiona sus crisis epilépticas. Siendo todos estos parámetros mencionados, pues tengo que mencionar que este artículo es bastante ilustrativo para conocer las causas morfológicas de la epilepsia, sobre todo refractaria, que lo podemos encontrar en internet de forma gratuita y es altamente recomendada. Sin más, hasta aquí mi exposición. Estoy atento a las observaciones, comentarios y preguntas.